Ay, hermanos, qué lindo es cantar juntos, ¿verdad? No hay que cantar más solo en la ducha, ¿ok? Podemos venir y adorar a Dios juntos, ¿eh? Y nuestras voces unidas hacen una melodía perfecta, ¿eh? Y un canto de adoración a nuestro Dios, lindo, hermoso, porque es de fe, es de corazón, es de confianza en nuestro Salvador. Amén. Hermanos, continuamos ahora en esta mañana con aquella serie que habíamos echado a un lado por unas semanas para celebrar el 500 aniversario de la Reforma. Pero volvemos ahora a la serie de estudios, de predicaciones sobre el libro de Hebreos, la carta sermón llamada a los Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el capítulo 10 para continuar nuestra exposición en este libro. Y vamos a leer en esta mañana versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Ustedes pueden seguir allí con su vista o escuchar la lectura. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Oramos. Padre, gracias. En esta mañana una vez más necesitamos del pan de vida, de tu palabra. Señor, reconocemos una vez más que el hombre no vive solo de pan terrenal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, aliméntanos hoy con el pan de vida. Y sabiendo que este pan de vida, que es tu palabra, testifica de Cristo, el pan que bajó de los cielos, te pedimos, oh Padre, queremos ver a Jesús. Llévanos a Él a través de la exposición de tu palabra. Perdona, Señor, nuestras muchas faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos titulado esta serie de mensajes que vamos a tener en esta primera parte del capítulo: la ley en el corazón a través de Cristo. La ley en el corazón a través de Cristo. Y cuando hablamos de la ley, ¿a qué nos referimos? Bueno, todos los miércoles ahora estamos en un estudio acerca de la ley moral de Dios. Quiere decir los 10 mandamientos. Aquella revelación explícita de lo que el Dios santo, justo y bueno le pide a las criaturas que Él hizo para que le adoren y vivan en relación con Él.
La ley pide y demanda nuestra obediencia a Dios, honrándole, reconociéndole, amándole como el dador de toda buena dádiva y de la vida. Y pide nuestro amor, cuidado y servicio al prójimo, como si fuera a nosotros mismos. Vamos entonces a comenzar a ver que esa ley moral es algo que Dios aloja en nuestro corazón, pero solamente lo puede hacer a través de la fe en Jesucristo. No solamente por el pacto de la ley, sino a través del nuevo pacto en la gracia, en el perdón, en la sangre de Jesucristo. A modo de introducción, hermanos, hay personas que rechazan el rol continuado de la ley moral de Dios. Rechazan aparentemente la idea de una función y de una aplicación de la ley moral de Dios en la vida del creyente, lo cual creemos es incorrecto y nosotros no apoyamos y refutamos. La ley moral de Dios continúa vigente como una regla explícita de cómo debe vivir el hombre y de una manera ya específica el creyente, el cristiano. Pero, hermanos, si hay personas en un lado que no ven esta función y este rol y esta aplicación de la ley moral de Dios en la vida del creyente, hay otros que sí la ven, sin embargo, oscurecen el evangelio en su aplicación de la ley. Oscurecen la verdad, la claridad y el poder y la naturaleza del evangelio en su énfasis y aplicación sobre la ley moral de Dios. Queremos poder refutar, aclarar y poder vivir en interacción con la voluntad de Dios de una manera que pueda apartarse de estos dos errores y estas dos malas aplicaciones de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algunas de las preguntas entonces que levantamos y con las cuales queremos tratar son las siguientes. ¿Cómo es que Cristo, en el conocimiento del evangelio, nos da el poder para vivir en obediencia a la ley moral de Dios? ¿Cómo es que Cristo, en el conocimiento del evangelio, empodera nuestras vidas para comenzar a vivir en los frutos de obediencia conforme a la ley moral de Dios? ¿Qué relación hay entre nuestra santificación práctica, diaria, progresiva de obediencia y nuestra santificación posicional de una vez y por todas en la persona y la obra de Cristo? ¿Cómo es que Cristo reina en el corazón de un creyente en contra del poder del pecado a través de la fe? Estas son algunas de las preguntas con las cuales queremos comenzar a tratar. Hermanos, los primeros 4 versículos de este capítulo 10 de Hebreo se nos dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Y por la ley se refiere al pacto que Dios hizo con Moisés. En ese pacto había una serie de leyes, de mandamientos, de preceptos, ¿verdad? Y entre esas leyes y esos preceptos, como hemos dicho anteriormente, había una parte ceremonial que tenía que ver con sacrificios, con ofrendas. No solamente el pueblo de Israel era llamado a obedecer los 10 mandamientos, pero también bajo la ley eran llamados diariamente, en la mañana, en la tarde, en fiestas específicas, una vez al año, año tras año, continuamente a ofrecer sacrificio de sangre, sacrificio de animales. Y nos dice esta palabra que esa ley no podía lograr algo.
Y lo que leemos ahora es algo asombroso. Es algo a lo cual debemos prestarle atención y tratar de discernir y de explicar. Porque nos dice que esa ley no podía hacer perfectos a los que se acercan. Hacer perfectos a los que se acercan. Y nosotros los hombres tenemos una relación de conflicto con la idea de la perfección, ¿verdad que sí? Tenemos una relación conflictiva con la idea de la perfección. Por un lado, si ustedes se fijan, hay un instinto en el hombre a querer hacer las cosas como perfectas, a querer hacer las cosas bien, como se deben hacer, ¿verdad? Por lo general, las personas quieren poder realizar un buen trabajo, que no se les quede nada sin hacer en la casa, realizar sus ocupaciones y sus tareas de una manera correcta y que todo nos salga como bien, perfecto. Ciertamente, esto llevado a un extremo es lo que conocemos como el perfeccionismo. Y es aquella idea de que nunca podemos tener un respiro y una paz mientras haya un poquito de polvo en la meseta. O si vemos 2 pies y pisadas por el pasillo de la casa, o si se quedó colgado por allá un pantalón tirado en el medio de la cama, etcétera, etcétera. Los hombres quizás también en otras maneras, esta idea de que todo esté de una manera completa, perfecta, íntegra, de que todo esté como debe de estar. Y hermanos, esto en realidad podemos decir que le viene al hombre por un instinto de naturaleza, de creación. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todas las cosas, ¿cómo las hizo? Buenas, en su lugar, en su orden. La palabra de Dios nos describe la creación como una creación donde Dios lo vio todo cuando había terminado de crear y pronunció lo siguiente: todas las cosas que he hecho son buenas. Y en esa buena creación Dios nos creó a nosotros. Y nos creó a nosotros para relacionarnos con el Dios que es justo y santo. Y la Biblia describe como perfecto. Quiere decir que Dios es perfecto. Que Dios es completo. Él no tiene perfección, Él es perfección. No deriva nada de nadie. No necesita de nada ni de nadie fuera de Él. Nada ni nadie lo completa. Él está completo, íntegro, perfecto en su propio ser, en su propio carácter. Lo que Él dice, hace y revela es conforme a las excelencias y perfecciones de su naturaleza, de su atributo. Y ese Dios perfecto creó a una criatura para que se relacionara con Él conforme a esa perfección, lo cual era una perfección, hermanos, hemos dicho, moral. Una perfección donde el hombre creado en su estado original era llamado a hacer el bien. La perfección del bien. ¿Qué quiere decir eso? La perfección de aquello que es conforme a lo que Dios demanda, a lo que Dios pide. La perfección que es conforme al orden creado de Dios. Sabemos, hermanos, y siempre estamos referencia a esto, porque sabemos que la Biblia, la revelación de la salvación, es la historia de 2 cabezas o 2 personas representativas. Una, el primer Adán. Y en ese primer Adán nosotros recibimos la herencia de un instinto de lo perfecto. Porque es un instinto del hecho de haber sido creado a imagen y a semejanza del Dios perfecto. Sin embargo, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos abandonado. La historia de la humanidad es que le hemos dado la espalda a Dios, que Adán pecó. Y a través de Adán vino la imperfección, la corrupción moral, espiritual y relacional. ¿Recuerdan? Hemos estado hablando de la naturaleza de la ley.
Hemos dicho que la ley tiene un carácter moral, lo que es bueno. Demanda y pide lo que es bueno, prohíbe lo que es malo, lo que es contrario a Dios y a su creación. Por eso es que nosotros hablamos de la ley moral de Dios. No es un hermanos, un capricho. La ley moral de Dios, hermanos, no es simplemente una imposición de Dios al hombre por un mero capricho tiránico. A veces las personas, ¿verdad?, tienen este complejo con Dios que demanda a la criatura. Pero aunque Dios no es un representante democrático, ¿verdad? Sabemos eso, que Dios no es simplemente un representante democrático al que hemos puesto allí en la oficina de los cielos. No lo hemos escogido, ¿verdad? No lo hemos elegido. Él nos creó a nosotros. Pero lo que Él refleja y demanda y pide en su ley es aquello que es justo, santo, bueno. Es aquello que le hace bien a su orden natural y creacional. Que podamos reconocerlo a Él como el dador de toda buena dádiva. Y que podamos entonces honrar a la criatura que Dios ha hecho, amar al prójimo, hermanos. Ponerse en contra de Dios es ponerse en contra del prójimo. Es ponerse en contra del amor. ¿A quién? A nuestros semejantes. Y es ponerse en contra de reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Y hermanos, tristemente la historia de la humanidad es que el hombre pecó, se apartó de Dios. Nosotros hemos heredado la misma corrupción. Y hemos venido entonces y hemos caído en un estado ¿de qué? De corrupción, de imperfección moral, de imperfección espiritual y de imperfección relacional. Por lo tanto, aunque hay un instinto en nosotros a esa perfección, no la encontramos en esta tierra. Y por eso aquellos que están buscando la perfección en lo relacional hacen miserables a todos con los que entran en relaciones. ¿No se han fijado? Por eso es que aquellos que están buscando la perfección en lo moral terminan avasallando a otras personas y convirtiéndose en tiranos. Porque hermanos, después de la caída y después de aquel pacto original de la creación o de obras, como ya le hemos llamado, donde Dios le pedía al ser humano lo que es conforme a su carácter, ya el hombre no puede relacionarse así con Dios. ¿Qué quiere decir? A través de la perfección de una naturaleza que puede ser conforme a ¿qué? Al carácter perfecto de Dios. La palabra de Dios dice entonces que nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que nadie puede justificarse delante de Dios. La palabra de Dios entonces nos muestra cómo aquel estándar de la ley es un estándar que nunca cumplimos. Que nunca cumplimos, que nunca amamos a Dios como Dios debe ser amado y que nunca hemos amado al prójimo como el prójimo debe ser amado. Por lo tanto, estamos caídos en nosotros mismos. No tenemos los recursos, la capacidad y el poder para perfeccionarnos en la obediencia de la ley. Y la gran tragedia de estar en esa condición es que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Ese es el problema de la humanidad. Usted dice, pastor, yo tengo muchos problemas. No, yo también. Pero hay un problema, que es el problema de problemas. La Biblia te dice cuál es tu problema. Y tu problema es un problema de falta de perfección. Interesantemente, este pasaje en los versículos 1 al 4 dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. La pregunta entonces es, si nosotros estamos caídos y somos pecadores, ¿a qué tipo de perfección ahora nos está hablando Dios? Porque no rechaza la idea.
No rechaza la idea del lenguaje de perfección. ¿De qué perfección habla? Esta perfección del adorador, ¿se fijan? Y lo que estamos viendo entonces es que esta perfección no es una perfección aislada de un ser humano, de una virtud que yo solo logro o recibo o puedo cultivar. Es la perfección para pararse delante de Dios y adorarle. Es aquella perfección que se requiere para pararse delante de Dios. ¿Y qué es lo que impide esa perfección? Bueno, dice la palabra que estos sacrificios que se ofrecían conforme a la ley de Moisés eran sacrificios que se ofrecían por el pecado. Por el pecado. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse si fuéramos perfectos delante de Dios, que quiere decir ya limpios de pecado. No tuviéramos que seguir ofreciendo sacrificios para acercarnos a Dios de una manera perfecta. El escritor entonces se nos está hablando de una perfección que tiene que ver con el pecado, que los sacrificios de la ley de Moisés no pueden quitar. Y dice en el versículo 3 que en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Una vez más, Dios está interesado en que nosotros sepamos cuál es nuestro problema. Y nuestro problema es el pecado. El pecado que ha hecho separación entre nosotros y Dios. Y esta carta a los hebreos y la Biblia entera es la revelación de cómo Dios ha lidiado con el pecado, de cómo Dios ha tratado con nuestra imperfección moral y espiritual, de cómo Dios es que va a hacer, cómo Dios va a hacer a un pueblo perfecto, y cómo es que ahora en Cristo podemos venir a esta perfección de la cual Dios nos está hablando. Comenzamos entonces a discernir una vez más, si continuamos, hemos estado leyendo el libro de Hebreos, que esta perfección tiene que ver con el poderme parar delante de un Dios santo, justo y perfecto, y que mis pecados, mis maldades no me separen de Él en la culpa y en la condenación de la muerte espiritual. El escritor de Hebreos dice, los sacrificios de la ley no podían perfeccionar al adorador, no podían quitar el problema del hombre para hacerlo perfecto. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Por eso, hermanos, es que la carta de los Hebreos abre en el capítulo 1 con la siguiente declaración, hermanos. Nosotros sabemos de qué se trata esta carta desde el principio. Y esta carta es un reflejo o es una buena representación de qué se trata la Biblia. En Hebreos capítulo 1 se nos dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora mira lo que dicen: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cuál es el problema del hombre? Nuestros pecados, nuestra corrupción que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Adán pecó y desobedeció el orden moral reflejado en el mandato y en la ley de Dios.
¿Por qué? Porque de Adán para acá todos los hombres hemos pecado. Y la ley de Moisés es otro ejemplar, ilustración de cómo todos los hombres hemos pecado. Pero hay una esperanza. Y la esperanza está que tanto para los gentiles como para los judíos, los cuales ambos han pecado, los cuales ambos han quebrantado la ley de Dios, los cuales ambos no han podido purificarse. La perfección moral tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la purificación. Y en Adán, Israel y todo el mundo estamos desprovistos de esa pureza y de esa santidad en nosotros para poder venir a adorar a Dios, vivir con Él y gozar de su bienestar y de la vida. Ese es el problema del hombre. La respuesta al problema es Cristo Jesús. Cristo, que ¿qué es lo que hace? El versículo 3 una vez más, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Se fijan? Ahora, interesantemente, la próxima frase es aquella, tiene aquel valor de las solas. ¿Recuerdan que hablamos en las semanas pasadas de la sola fe y la sola gracia? Pues hermanos, la sola fe y la sola gracia tienen un fundamento, y ese fundamento es el objeto de la fe, a donde miramos, en donde descansamos, en donde venimos a finalmente depositar nuestro descanso, nuestra confianza, nuestros pies como el lugar espiritual ¿de qué? De refugio, de descanso, de tabernáculo con Dios. ¿Dónde está ese lugar? Ciertamente no está en que nosotros los hombres nos hemos podido purificar, santificar y limpiar nosotros mismos. El hombre debe purificarse, debe santificarse, debe andar en la voluntad de Dios. Eso lo enseña la palabra de Dios. Pero el hombre no lo ha hecho conforme a la ley. Eso también lo enseña la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que no tienen, hasta ahora quizás no les ha amanecido la revelación de estas dos verdades. Solo ven la Biblia con un lente. Imagínense que yo solamente tuviera un lente. Y con un lente solo ven la ley. Debo purificarme, debo limpiarme, debo obedecer la ley, debo purificarme, debo limpiarme. El hombre que ha limpiado su camino es el que se salva. El hombre que ha obedecido la ley es el que se puede parar delante de Dios. El hombre que tiene un corazón limpio. El hombre que tiene pureza y santidad. Y tristemente con ese lente el hombre dice: ese soy yo. Echando por tierra todo el veredicto de Dios sobre tu vida. Y el veredicto, el testimonio de las Escrituras sobre ti. Dios ha dicho esto para capturarte en tu pecado. Dios ha dicho esto para poder traer convicción a tu vida de que tú no eres ese hombre, de que necesitas a otro hombre, y ese es Cristo solus, solo Cristo. Y por eso es que Hebreos comienza esta carta diciendo que Él, por medio de sí mismo, o Cristo solo, solo Cristo, no Cristo en la intercesión de los santos, no Cristo y María, no Cristo y mi fuerza de voluntad, no Cristo y mi cooperación, no Cristo y mis mejores esfuerzos, no Cristo y yo cooperando con Él para poder finalmente ser perfecto. No Cristo ayudándome en un proceso de purgación de mis pecados. A propósito, esa era la idea de la Edad Media acerca de cómo pararnos delante de Dios. De alguna manera el hombre era iluminado
y al ser iluminado tenía esa visión beatífica. Y a través de esa visión beatífica, quiere decir del bien de Dios, el hombre entonces comenzaba un proceso de purgación en sí mismo. El hombre comenzaba a ser santificado en sí mismo, en su persona, cuyo proceso no terminaba en esta vida, requería, como hemos mencionado ya, el purgatorio. ¿Por qué? Porque la idea equivocada de la salvación es que nosotros tenemos que quitarnos nuestros pecados. Nosotros, Dios está ahí para ayudarnos a hacerlo. Dios está ahí para proveer la instrucción a través de la ley, para nosotros saber lo que debemos hacer y con la ayuda, con la fe en Cristo Jesús, poder ahora purificarnos de tal manera en lo personal y en lo real que Dios finalmente un día me reciba. Y esto, hermanos, es una tragedia cuando es enseñado, porque el hombre entonces cree que él puede purificar y limpiar su propio camino. Y el pecado del hombre es un pecado de raíz. Ese es el punto que la Biblia quiere poder comunicar al hombre, que está tan arraigado en nuestros corazones y en el estado y en la condición en que estamos, que por muy bueno que seamos, por mucha religión que tengamos, por muchas buenas obras que logremos hacer, el estándar de perfección conforme a la ley moral de Dios es la obediencia de todos sus mandamientos. El quitar el pecado del medio, la santificación. ¿Qué cosa es la santificación? La purificación, la limpieza. Por eso la obsesión del pueblo de Israel y del sistema mosaico, ¿con qué? Con la limpieza. Por eso la obsesión del mundo con la limpieza de una manera u otra. Las religiones falsas también siempre están propagando una idea de limpiar, de purificar. ¿No se han fijado? Ven para purificarte. Ven que te voy a hacer un despojo. Ven que te voy a purificarte, voy a abrir el camino, voy a limpiar, voy a purificar tu existencia. De alguna manera el hombre tiene un instinto de que hay algo que no está bien, que necesita ser limpiado, purificado, que hay escollos, que hay obstáculos para poder llegar a aquella posición de bendición. El hombre la ha perdido y no la puede recuperar en su persona y en su obra. Y esa es la esencia del Evangelio. Es buenas noticias. Porque las buenas noticias es que Dios ha enviado a su Hijo Jesús a quitar todos tus pecados por su obra, por su sacrificio, por su sangre, por su obediencia. Y esta ley mosaica, que era una tutoría a la gracia de Dios, un tutor, una enseñanza al hombre, ¿para qué? ¿Podía quitar los pecados aquel que estaba bajo la ley de Moisés en los sacrificios? No podía. Simplemente le seguía siendo recordado que necesitaba una limpieza, que el animal no podía limpiar y que él en sí mismo estaba como pecador, inmundo. Culticamente hablando, en términos de el sistema mosaico, el pecador a través de los sacrificios era declarado ritualmente limpio para acercarse al templo. ¿Se fijan? Era declarado, por eso es que Hebreos después va a decir, aunque aquellos sacrificios servían para la limpieza de la carne. ¿Qué quiere decir? Para la limpieza de lo externo. Que aquel adorador que venía y cumplía las observanzas de los sacrificios de la ley, ahora podía externamente acercarse al templo. Si no cumplía con las observancias, no podía acercarse. Estaba declarado inmundo por cualquier razón.
y tenía que pasar por los sacrificios para poder acercarse al templo donde estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes, y traer la ofrenda. Pero eso simplemente servía externamente como una enseñanza tutorial. Una enseñanza tutorial para aquella persona, obra y sacrificio que no quita el pecado externamente, sino que quita el pecado de nuestro corazón y lo quita de la presencia y de la vista de Dios, para nosotros ahora poder acercarnos a Él. ¿Cuál es la perfección del creyente en esta vida? La perfección de una conciencia perdonada. La perfección de una conciencia que ha abrazado y descansado la paz de Dios en Cristo Jesús. Finalmente el pecador, los hombres, que dice la Biblia, no hay descanso para el pecador. ¿Por qué no hay descanso? Porque somos culpables. Porque ¿qué es lo que tiene el hombre en su corazón, en su naturaleza? Que experimenta en su conciencia delante de Dios. Y a propósito, esto lo tienen todos los hombres. La Biblia, Dios nos interpreta, ¿verdad? Los psicólogos y los consejeros tienen una función y nos pueden ayudar en diferentes cosas prácticas, etcétera. Pero el psicólogo del alma es nuestro creador y redentor. El que conoce y abre tu vida y la descubre y te dice: esta es tu condición y tu situación delante de mí. Y eso es lo que queremos hacer, comenzar a ver en esta mañana, en los próximos domingos, que Dios ha abierto en nuestras vidas y nos expone en nuestra condición y nuestra necesidad, y nos dice que hay un problema objetivo. ¿Cuál es el problema objetivo? Que delante de Dios somos culpables. Somos culpables, hemos quebrantado la ley santa de Dios, y esto nos hace culpable objetivamente delante de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir objetivamente? Por ejemplo, imagínense que usted ha quebrantado la ley, ¿verdad? Y que usted se llevó una luz roja y el policía lo paró y le está dando el ticket, y usted no está consciente de ¿qué? De que se la llevó. Pero objetivamente, ¿qué es lo que causó? Una infracción. Fuera de su conciencia, de su conocimiento, usted causó una infracción y la ley lo ha atrapado. La ley sobre usted objetivamente ha declarado culpable cuando tú ni siquiera quizás te diste cuenta. La ley de Dios que nosotros hemos quebrantado ha causado una enemistad y culpabilidad objetiva delante de Dios. Tú puede que no estés consciente de ella, pero existe. Eres culpable de haber quebrantado la santa ley de Dios y sus mandamientos. Ahora, esto no se queda solamente en la objetividad de esa realidad, sino que el hombre también subjetivamente en sí mismo tiene un sentido de esta realidad. Tiene un sentido del bien y del mal y de la culpabilidad que él delante de Dios tiene. Veamos dónde dice eso, hermanos. Vayamos a Romanos un momentico. Allí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1, de primero. Ahí en Romanos capítulo 1 nosotros escuchamos lo siguiente. En Romanos capítulo 1 dice, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es el carácter objetivo de la respuesta de Dios a nuestra culpa. Dios está airado contra el pecador. Es lo que dice la Biblia.
La ira de Dios es la respuesta justa de un Dios justo, santo y bueno contra el transgresor de su ley. Esta ira se revela y se revela ahora a los hombres y le da a los hombres también un sentido de esta condición. Fíjense lo que dice, hermanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres, ¿qué están haciendo? Deteniendo con su injusticia la verdad de Dios. De tal manera que existe ahora una enemistad, dice la Biblia, entre Dios y el hombre separado de él. Donde Dios está declarando su verdad, su justicia, su santidad en la ley moral, y el hombre, ¿qué hace? La está suprimiendo, deteniendo, rebelándose contra ella. Sigue diciendo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres en su estado natural tienen un testimonio ¿de qué? De la deidad de Dios, del poder de Dios, de sus atributos revelados en la creación y en el carácter moral de la vida del hombre. Fíjate lo que dice después, si saltamos, vamos al versículo 21, sigue diciendo de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está la condición del hombre delante del Dios que se ha revelado en la creación, que se ha revelado en la naturaleza, y el hombre no le ha reconocido, no le ha dado gracias, sino que se ha envanecido en su propia justicia, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Después, si vamos allí a Romanos capítulo 2, el versículo 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En otras palabras, muchas culturas que no tienen los 10 mandamientos tienen un sentido del bien y del mal. Por muy oscurecida que esté el conocimiento moral de Dios, tienen un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, por muy básico e incipiente que éste sea. Ellos hacen juicios, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todos los hombres hacen juicios morales. Dicen: esto está bien y esto está mal. Esto es un ejercicio que la criatura no deja de hacer, por muy liberal que sea. Los liberales son los primeros en hacer juicios morales. Ciertamente, todo el día el hombre natural está enjuiciando a otros. ¿Para qué? Para justificarse a sí mismo. Por eso es que oímos y hemos compartido varias veces cuando le preguntamos a alguien: bueno, ¿y usted es una buena persona? ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Sí. Las personas reconocen errores. Yo he cometido muchos errores, pero yo soy una buena persona. Pueden inclusive reconocer que son pecadores. Las personas reconocen: sí, es verdad, yo soy un pecador. Oh, ¿y cómo te deja eso delante de Dios? Bueno, sí, pero yo también he hecho esto y aquello. ¿Se fijan?
En otras palabras, el juicio natural de la mente humana es responder a la conciencia del bien y del mal. Y lo que hacen las personas delante de Dios es decirle: Dios, yo he hecho mal aquí y allá, pero mira el bien que he hecho en este otro lado. Y de esta manera, en balanzas, los hombres creen que pueden presentarse delante del Dios justo, santo y perfecto. Y la realidad es que no lo podemos hacer. Porque en el plano humano hay personas buenas, dadivosas, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. El problema está el estándar perfecto, moral y relacional de la ley de Dios, delante del cual todos nosotros nos hemos quedado corto. Eso lo dice Romanos capítulo 3. Si vamos a Romanos capítulo 3, entonces nos dice en el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, la trayectoria de Pablo en Romanos 1 y 2 hacia el 3 es el traer esta afirmación. Es el poder traer la afirmación que delante de Dios, si nos vamos a parar conforme a su ley, aquel estándar moral y perfecto, esta es la descripción y el juicio que Dios hace de nosotros. Y continúa diciendo: todos se desviaron a una, versículo 12, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Continúa la descripción diciendo: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora alguien puede decir: bueno, ese no soy yo. Yo sé, pero Dios responde: sí lo eres. Y te dice lo siguiente. Si adelantamos un poquitico más en el capítulo 3, Dios te dice lo siguiente. Comenzando en el 4 de Romanos 3. Antes, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es la realidad de la humanidad? Que ante este juicio que Dios hace de nuestras vidas, que nos juzga como igual a todos delante de su ley, como culpables y condenados, nosotros decimos que Dios es un mentiroso. Cuando no aceptamos su juicio, cuando tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios continúa diciendo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, versículo 4, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, dice Pablo, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se fijan? El juicio de Dios viene a nuestras vidas por el conocimiento de la ley moral de Dios. ¿Cómo es que sabemos que nos hemos sometido a la ley moral de Dios? Hemos dicho: yo he sido un mentiroso y Dios es veraz. Aceptamos el juicio de Dios. A propósito, eso es lo que en un sentido esencial es la confesión. ¿Qué trabajo nos cuesta confesar? ¿Verdad que sí? Nos cuesta trabajo. Si se fijan, las confesiones de los hombres están llenas siempre de justificaciones. Bueno, sí, yo hice esto y esto, pero. Oh, sí, pasó esto y pasó aquello, pero. ¿Verdad? Y siempre estamos como abogados defensores propios, tratando de argumentar y de justificar nuestro propio caso. La palabra de Dios viene a nuestras vidas
en la revelación de la ley de Dios y particularmente en la ley de Dios a través de los sacrificios para mostrar que lo que merecemos es la muerte representada en ese animal. Que lo que merecemos es la sanción de las transgresiones, la paga del pecado, que es la muerte. Y el cristiano es alguien que halla el camino de perfección confesando esta realidad. Confesando que si Dios me juzgara hoy sobre mis obras, yo no tengo esperanza. Porque soy un quebrantador de la ley de Dios. Y de esta manera entonces, cuando pasamos la página otra vez a Romanos 3, nos dice en el versículo 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El cristiano viene a pararse delante de Dios en una perfección que no es en su propia persona. Es la perfección de una fe que abraza al perfecto a nuestro favor. Es la perfección que comienza ahora a decir: necesito una cobertura y una limpieza y una purificación, y delante de la ley yo no la puedo dar. En mis obras, en mis virtudes y méritos, yo no la puedo dar de tal manera que Dios me diga: tú eres el justo y santo, por lo tanto, entra en mi felicidad y en mi bendición. Pero Dios ha abierto un camino. Y ese camino es el camino de lo que leemos en Hebreo, de que envió a su Hijo a efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora nos da una bendición, y esta bendición es que ahora somos perfectos a través de la fe, pero no porque somos perfectos moralmente. No porque Dios mira a la ley y finalmente hemos llegado a cumplir todos los detalles y los requerimientos de la ley moral de Dios. Ahora somos perfectos porque al final del día el pecado ha sido quitado de sobre nosotros. La culpabilidad de la ley, la demanda de que nosotros debemos vivir conforme a ella o morir, eso ha sido quitado de sobre nosotros. Porque Cristo Jesús la tomó para librarnos de tal condenación justa. Y al hacerlo encontramos la bendición. La bendición que proclama Romanos 4 cuando dice en el versículo 6 del capítulo 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye justicia, santidad, purificación, no por lo que hemos hecho. ¿Se fijan? Esto es una bienaventuranza, feliz. Hermanos, hay muchas declaraciones en la Biblia de felices. Felices los limpios de corazón, felices los que obedecen, felices los que hacen esto y aquello. Hermanos, esa felicidad nos viene a través de aquel que la obró a nuestro favor. Y es declarada en nuestras vidas por gracia. Dios ahora te recibe por la fe que abraza la perfección de su Hijo a nuestro favor. Y te dice: tú eres el santo, el justo. Tú eres aquel que yo recibo como mi hijo. Y en esa declaración nos abre el camino para acercarnos a través de la obediencia de otro. Podemos ahora acercarnos, y esa es la perfección del creyente ahora. La perfección de una conciencia que ha venido a paz. A la paz y el descanso de la no condenación.
Si tu problema no ha sido tu condenación delante de Dios y tú no has encontrado en Cristo la paz del perdón, tú estás buscando a Cristo por otras razones, pero no has descubierto la salvación. Y esa es la tragedia del mundo de hoy, que buscan a Cristo por una serie de problemas y retos materiales y temporales, pero no han venido a buscar a Cristo entendiendo que la bendición es que Dios ha cubierto y perdonado nuestros pecados y nos ha dado de su Espíritu y nos ha adoptado como sus hijos, y ahora a través de Cristo recibimos por la fe todas las cosas. Te pregunto, ¿esa es la bendición que anhelas? ¿Te das cuenta hoy de cuál es tu problema? ¿Te das cuenta dónde está la solución del alma? ¿Te das cuenta que en tu enemistad contra Dios no puedes encontrar en tus obras y en tu obediencia paz? Puedes ver hoy que hay una paz para aquel que no obra, sino confiesa su falta de obrar conforme a la ley de Dios y descansa en el perdón ofrecido, en la justicia perfecta del Hijo a nuestro favor. El Hijo es la justicia de Dios que nos salva. En esta Navidad, cuando usted se reúna con su familia, recuerde la razón de la Navidad. Recuerde el regalo que celebramos. Es la justicia de Dios que nos salva. El perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios. ¿Ese es el regalo que celebras? ¿O has estado buscando a Cristo bajo otras razones? Como aquel grupo que dice que lo buscó porque Cristo multiplicó los panes y los peces. Y Cristo le dijo: ustedes me buscan no porque han visto las señales del reino eterno, sino porque simplemente llenaron sus vientres. Hebreos entonces nos ratifica, para terminar ya en esta mañana, hermanos, ahí en el capítulo 4 nos habla de un reposo. Este es el reposo de la perfección en la conciencia que descansa en Cristo Jesús. La paz que viene al hombre de esta perfección, que como ven ya echa a un lado la perfección moral, el perfeccionismo, sin dejar de afirmar que se requiere delante de Dios una santidad y una perfección completa e íntegra. Pero ahora, porque Cristo nos ha recibido como sus hijos y podemos acercarnos a Él con confianza, podemos ahora no ser gobernados, controlados, maniatados por nuestros fallos, por nuestras faltas, por nuestras caídas, por nuestros hierros, por nuestro pasado, sino podemos escuchar y creer el amor de Dios en Cristo Jesús, inmerecido, a través del cual podemos venir a descansar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 10. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera hablado después de otro día. Josué es aquel que llevó al pueblo a la tierra prometida, la ley, etc. Resultado de la liberación dada a Dios a través de Moisés. Pero allí no estaba el reposo. Aquello era sombra e imagen del verdadero reposo eterno. ¿Cuál es? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos necesitamos reposo y paz? A propósito, muchos de nosotros estamos cansados y agobiados, y ciertamente el descanso de vacaciones y de cesar actividades es necesario, pero el descanso verdaderamente del alma es la reconciliación con Dios. Aquel que ha venido a descansar porque ya no está en enemistad con Dios, sino ha recibido la provisión del Dios que en su ira también manifestó su amor. Esta es la idea de que
la justicia y la paz se besaron, se abrazaron. Cristo Jesús murió justamente y sufrió justamente porque fue puesto en nuestro lugar. Esa es la obra justa de Dios, vindicando sus demandas morales, santas y relacionales. Y ahora nos ofrece por misericordia paz, una paz que no merecemos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sobrepasa todo entendimiento, porque no es conforme a los conceptos humanos de sabiduría. Una paz que viene a través de la confianza en la provisión de Dios de los cielos, en Cristo Jesús, que nos permite descansar de nuestras obras. La obra del alma que trata de justificarse y escapar la ira de Dios por sí mismo. Y por eso dice, versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y a través de este reposo podemos acercarnos, como vamos a hacer ahora para terminar, a la presencia de Dios, donde Dios nos invita a tener comunión con Él. La cena, el pan y el vino representan, hermano, lo que Dios ha hecho para tener comunión con Él. Y Él nos invita a llegar allá, no por nuestras obras, sino descansando de ellas a través de la obra de Jesús. Por eso dice en el 14 de Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, puro, perfecto, santo, por nosotros pecadores. Acerquémonos pues, he ahí la perfección. He ahí la perfección del adorador. Acércate pues, no en tus méritos, no en tus obras, no en tu perfección, sino en la confianza del mediador, donde allí no hay más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no veamos nuestros pecados, que no los reconozcamos, que no nos arrepintamos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es en la proclamación de Dios sobre la vida de un pecador que no puede acercarse porque es rebelde y enemigo, está huyendo de la ira de Dios, y le viene el mensaje de la reconciliación, donde le dice: tus pecados en Cristo Jesús, no en parte, sino todos han sido expiados, quitados de en medio. Confía y acércate en confianza, en una declaración ahora de que: Señor, sálvame, porque tú has revelado esa voluntad con tu vida, la muerte y la resurrección en la cruz. De esta manera dice: nos acercamos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. El salmo que leímos al principio dice que Dios habla paz a su pueblo. Hay algunas personas que cuando oyen este mensaje creen que predicamos paz cuando no debiéramos predicarla. Hay una pila de pecadores ahí, ¿cómo le vas a predicar paz? Qué ignorancia, hermano, simplemente es una ignorancia. Porque el mensaje de la cruz es la paz de Dios para el pecador. Es el mensaje también de ira. Ciertamente, fuera de Cristo y fuera de que Él se ha apaciguado en Jesús, no hay lugar donde pararse delante de Dios. Dios es fuego consumidor porque es santo. Pero el mensaje del Evangelio es: hay un lugar, hay un refugio, hay una torre fuerte, hay un santuario, hay un tabernáculo donde la justicia y la paz, el juicio y la misericordia se han reconciliado.
a tu favor, pecador. Acércate. Y este es el mensaje de los predicadores del Evangelio, que nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Para quién es la mesa hoy? Para aquellos que se acercan solo sobre la base de la misericordia. Por eso es, hermanos, que el pasaje de la cena nos dice que nos examinemos y que discernamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo de Cristo fue entregado como un rescate de misericordia para pecadores. Si tú no vienes en esa actitud de reconocer que eres un pecador y la necesidad del rescate, no vienes discerniendo el cuerpo de Cristo, no vienes en fe y en arrepentimiento. Si tú vienes limpiando tu vida para serte digno de la mesa, no toques lo santo. No te acerques a la mesa. Si tú vienes basado en tu propia limpieza, no te acerques a la mesa, porque eres abominación a esa mesa. Porque lo que estás diciendo: yo puedo sentarme en esta mesa y no necesito el sacrificio que en ella ha sido ofrecida. El sacrificio que hace 2000 años en la cruz fue ofrecido por mi pecador. ¿Se fijan? Pisoteas la sangre pura del Cordero para purificarte delante de Dios. ¿Cómo venimos entonces? En reconocimiento de pecado, de nuestra necesidad delante de Dios. Y venimos entonces en Eucaristía. ¿Qué quiere decir eso? En acción de gracias. En acción de gracias, porque Cristo nos ha salvado. Por eso la cena es una acción de gracias. Es una participación, una vez más, en esa confianza y seguridad de que ahora somos perfectos, no en nosotros, sino en ese sacrificio ofrecido a nuestro favor, para de esa manera libremente acercarnos. A propósito, la sangre y el vino y el pan no se convierten en la sangre y el cuerpo de Jesús. Esto nos es dado como señal, como dice Cristo: hacer esto en memoria de mí. Señal de lo que Él hizo hace 2000 años, que está presente con nosotros a través de su Espíritu, para dar convencimiento de nuestra necesidad, para afirmarnos y renovarnos una vez más en nuestra unión con Él, y siendo renovados así servirle, amarle, purificarnos en nuestra vida diaria y práctica, obrar buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya hemos recibido la salvación. La cena entonces es para los que han creído de esta manera, los que se han bautizado en esta fe, los niños que no entienden y no han hecho esta confesión en sus corazones. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. El pasaje: por sus frutos los conoceréis, hermanos, que es uno de los pasajes más mal citados del Nuevo Testamento, tiene que ver con la confesión falsa o verdadera de aquellos que predican el Evangelio. El cristiano es alguien que tiene la confesión del Evangelio. ¿Qué quiere decir? El perdón de los pecados por la obra de Jesús. De eso se trata. Confesamos esa verdad, y aquel que no la confiese es porque por la falta de un corazón reconciliado no la puede ¿qué? Testificar. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los primeros frutos de los falsos profetas? Su enseñanza. Y de esa manera no tenemos comunión con ellos, porque son falsos maestros, falsos ministros de justicia. Pero todo aquel que tenga esta fe es invitado, no por mí, por Cristo Jesús, a la mesa. Todo aquel que ha confesado esa fe y que ha recibido también en las aguas del bautismo ese sello declarado
de la limpieza en Cristo Jesús, como parte del pueblo local, la iglesia local de Dios, que es parte de una iglesia universal. Nosotros somos católicos, ¿sabían eso? Lo único que no somos romanos. Romanos, la autoridad es el Papa. Nuestra autoridad es la Biblia. Cuidado, porque hay muchos papas protestantes y evangélicos. Rechacémoslos también. Cuando yo diga algo que no sea conforme a la Biblia, rechácenlo. Y usted me diga, usted no es mi papa, pastor. Mi papá es el que está en los cielos. Pero si usted habla conforme al evangelio y conforme a la palabra de Dios, allí nos sometemos a Cristo, unidos en la unidad de la fe, participando de esta mesa y de esa manera siendo renovados para servirle y amarle. ¿Quién más no debe participar, hermanos? Aquel que no tiene interés ninguno, ni convicción ninguna de pecado. Si usted no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo, viendo su pecado, ¿para qué se acerca a la mesa? ¿Se fijan? Ahora, si usted tiene esa convicción, la mesa es para usted. Si usted ve toda su maldad y sus pecados hoy, y eso es lo único que puede ver, y ve a Cristo ofrecido a su favor, la mesa es para usted. ¿Entienden? En la mesa Dios se da a nosotros en la reconciliación efectuada en Cristo Jesús. Hermanos, los invito a orar para brevemente repartir los elementos y terminar así en esta mañana.